Buenas noches, querida comunidad. Bueno, seguimos en nuestra serie especial por esta cuaresma del año 2023 llamada Camino al Resucitado. En ella hemos tratado, por quien escuche por primera vez, de abordar diferentes tópicos en los cuales yo particularmente pienso, en lo que interpreto, lo que me inspira la iglesia, eh, reflexionar desde nuestro ser, desde donde yo estoy parado a nivel de mi fe, como también es mi interpretación de mi relacionalidad con los demás, con el hermano que me rodea, y qué tanto ayudo yo a que el que me rodea también se santifique o lo he mundanizado con malos consejos. Eso son preguntas importantes porque nosotros cuando estemos ante Dios no solamente vamos a rendir cuentas por nuestras vidas, y esto que no se entienda mal, o sea, Dios no es un contador que va a rendir cuentas con unos libros abiertos, pero sin duda hay que rendir cuenta. La parábola de los talentos lo explica perfectamente. O sea, a Jesús hay que saberlo interpretar desde lo explícito. Jesús fue muy explícito. Él no dejó de cosas muy en el limbo. Cuando él habla del matrimonio, cuando él habla de la pureza, cuando él habla de la fidelidad, cuando él habla de renunciar todo por seguirlo a él, son cosas muy claras. Entonces él habla muy claro y en la parábola de los talentos él explica que a todos nos da talentos, a todos, unos más que otros, pero todos recibimos talentos, y al final él regresará a pedir cuentas de eso que nos dio. Entonces siempre es importante el tiempo de Cuaresma, detenerse un momento, hacer una pausa y pensar precisamente cómo voy. Yo por lo menos reconozco los talentos que pueden estar en mí, cosas que me ha dado Dios, pero también reconozco que muchos de ellos los he enterrado, o no sencillamente no los he sabido ofrecer al servicio de la evangelización. Algunos sí, otros no, otros los he adaptado a la comodidad de mi vida, entonces no son tan sacrificados. Y una fe sin cruz es difícil llevar una fe cómoda. Jesucristo no llevaba la cruz en un carro aparte y los clavos eran de goma, como vemos los Via Crucis representados en algunas parroquias. O sea, que bueno, el muchacho lleva una cruz, pero no lo crucifican de verdad. O sea, en el sano juicio, ese no es tampoco el propósito de representar el Via Crucis. El Via Crucis, a veces más que representarlo, necesita ser reflexionado. Es lo importante. El Via Crucis no es un guión de teatro. El Via Crucis es un hecho histórico que ocurrió, además enmarcado en todo un contexto de crueldad y dolor, y que nos tiene que invitar a reflexionar. Yo quizás invitaría a muchas parroquias que puedan escuchar esto, este año no es significar Via Crucis, es reflexionar Via Crucis, pero desde una dinámica distinta, desde cada caída, así. Bueno, de hecho el Via Crucis se reflexiona casi todos los viernes, pero hacer algo diferente, pero enmarcado desde la reflexión, desde la comprensión de lo que Cristo sufrió. Y el viernes pasado, el viernes antes de que fue el viernes 10, hicimos un acompañamiento del Via Crucis, pero desde la mirada de María. Todo eso está en el canal de YouTube. Que no lo haya podido escuchar, en el canal de YouTube Abrazando Nuestra Fe están debidamente clasificados los audios según los temas, y está esta serie especial. Así que, bueno, cierro un poquito este prólogo de 3 minutos, casi 4, y arranco ahora con el tema propiamente que vamos a hablar hoy. Yo le voy a pedir mucho al Espíritu Santo que me ayude, porque esto de lo que voy a hablar lo recibí también de que yo lo digo sin pena alguna, ¿no? Es bueno engancharse así como dicen que uno tiene que tener un buen guía espiritual. Hoy por hoy, y hace ya unos cuantos años, he venido escuchando a Fray Nelson Medina, que es un sacerdote de la Orden de los Predicadores Dominicos, y él tiene muchísimos talleres, muchísimos de muchos temas, todos de lo que yo llamaría sana doctrina, porque además uno lo siente, hay cosas que te pueden mover, pero uno siente que te está hablando alguien que así tiene que haber sido el lenguaje de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando un profeta hablaba, sencillamente no había forma de refutarle, que hablaba en verdad. Y esto de lo que voy a hablar hoy, que además tiene como propósito hablar de la educación de nuestras emociones, voy a hablar de la emocionalidad, de cómo nosotros podemos, por ejemplo, o estamos llamados a ser compasivos y misericordiosos como nuestro Señor,
Pero la compasión no siempre surge como algo natural, sino que hay compasiones, voy a decirlo como yo lo entiendo, que hay que forzarlas a tenerlas, hay que educarlas. O sea, siempre hay que buscar argumentos para ser compasivos. Voy a poner algunos ejemplos, o algún ejemplo que Dios me permita recordar, y luego el ejemplo principal, que es de nuestro Señor, que es el que siempre nos da el modelo a seguir. Cuando uno escucha la historia de una persona que sea, la que sea, niño, mujer, hombre, que ha pasado por procesos de mucha crueldad, vejaciones de cualquier tipo, no todas son sexuales, pero sí existen las sexuales. Pero cuando hay dolor, hay maltrato, hay humillación, hay desprecio, unos más que otros podemos llegar a sentir compasión. Yo de hecho, esto lo reflexionaba con mi esposa. Y hoy precisamente me ocurrió, y lo digo con vergüenza, pero me ocurrió. Estaba parado en un sitio con mi esposa, estábamos comprando algo y se me acerca un muchacho. Uno automáticamente piensa que lo van a robar. Es la reacción inmediata, era para pedirle dinero para comer, pero ya uno está con el cassette. Yo tenía, lo que voy a decir son puras excusas, ¿no? Pues yo tenía mi cartera en el bolso, además lo que tenía muy poco efectivo. Entonces al final para mí lo más rápido fue decirle que no. Después que él se fue, yo sí, que no excusa lo que voy a decir, pero sí me quedé mirándolo a lo lejos, porque él seguía pidiendo, un muchacho joven además, seguía pidiendo, pero su actitud en el rostro no era como la que uno ve en otras personas, que a veces te piden, pero te piden y te asustan. Este muchacho a mí nunca me llegó a asustar, solamente cuando me abordó, pero yo lo veía a la cara y le veía de verdad necesidad. O sea, sí, fue una falta de mi parte, creo yo, no haberle apostado el tiempo para asistirle a su necesidad. Pero me generó compasión, aunque la compasión no se tradujo en acción. ¿Me explico? O sea, ahí hay una falta, y la confieso. Muchos de nosotros podemos llegar a tener mayor o menor compasión, pero yo no soy una persona que, mira, yo veo una muchacha en la calle con 2 niños, yo no voy a decir o fingir desde mi emocionalidad natural que yo inmediatamente lloro con ella y me acerco y le abrazo. No, yo no hago eso. No, nunca he sido así. Yo puedo pasar de largo. Si tengo un dinerito en la mano, puede ser que no es lo común que me nazca, porque además yo suelo ser bastante comedido con el dinero. O sea, no soy así que despilfarro, que me compro todo lo que me provoque. No, yo siempre tengo todo como muy calculado, muy propio de lo que después. O sea, siempre he sido así, pero es que además me gradué de administrador, que ha reforzado un poquito mi visión de esto, ¿no? De tener precaución, sobre todo en un país que tampoco voy a desviarme del tema, pero donde tú sabes que una de las principales debilidades de Venezuela, de tantas, es la salud. Tú puedes ir a una consulta, 4 exámenes y te gastas $400, $500 en una tontería, en una sentada. Eso hay que tratar siempre, cuando tú no tienes seguro, de tener una contención para los temas de salud. Pedirle a Dios mucho por la salud, pero también ser responsables. Y Cristo nos invita a las dos cosas: a ser confiados, a confiar en la providencia, pero también a ser prudentes en las previsiones. Como él decía, ¿quién va a construir una casa y se pone a construirla sin primero tomar la precaución de ver que contará con los recursos para terminarla? Porque si no la termina, entonces todo el mundo se burlará de él. Y eso son palabras del Señor. Es decir, que Dios también nos invita a ser comedidos. Pues bueno, insisto, sería enfermizo, yo creo que es una actitud muy enfermiza, que uno ve a alguien sufriendo, padeciendo, y en vez de darte dolor te dé risa, o te burles, yo creo que eso ya es una actitud diabólica, pero que además debo decirlo, creo que es por falta de educación. También lo he visto en muchos jóvenes. Hay muchas series de televisión que son tan explícitas en el dolor, que a veces muchos se ríen y lo voy a decir como creo que ocurre, o se excitan de ver esto. Hace muchos años, muchísimos años, una psicóloga decía que en el pensamiento de todo hombre había una fantasía sexual de una violación. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo, ¿no? Y esto posiblemente es muy derivado de estas películas pornográficas que tienen esas escenas a veces no solamente de sexo, sino también de un sexo cruel, de una mujer que es totalmente dominada, y entonces eso va entrando. Por eso es que yo trato de predicar siempre cuando me ha tocado, no por tener una moral superior, pero siempre le advierto a los papás que no es correcto, no es sano que los hijos vean pornografía. Eso es mentira. Algunos piensan que eso reafirma la identidad sexual del varón,
o o de la mujer, que en realidad la mujer no, esos contenidos no están hechos para mujeres, pero sí hay mujeres que ven pornografía, o introducir en la vida conyugal, en la intimidad conyugal, la pornografía como un estímulo externo para la excitación. Eso tampoco es recomendable, porque eso lo que va es pervirtiendo un poquito el tálamo. El tálamo es el cuarto. De hecho, yo escuchaba que después del altar, en el sacramento, una de las cosas más sagradas que hay es el cuarto nupcial, porque ahí se da literalmente una entrega de amor total, y eso es algo muy, muy bonito. Debe tratar de ser siempre muy bonito. No somos eh, santos ni puros en esto, o sea, insisto, no les estoy hablando desde mi pureza o mi superioridad, no, sino de lo que uno aprende y lo que uno dice, bueno, es verdad, aunque yo lo haga o no lo haga, ese es el deber ser, eso es lo correcto. Entonces, bueno, creo que estamos todos claros en que la compasión es algo que puede nacer cuando nos ponemos a ver a la víctima. Pero la compasión, y aquí donde viene la parte educativa, este padre, Fray Nelson, hablaba de la compasión racional, o lo que sería una emocionalidad racional, que no es la que se siente, o sea, no va a salir de ti, sino que hay que buscar formas de tenerla. Entonces ponemos el otro ejemplo, supongamos que en vez de la víctima tengamos siempre la mirada del victimario, del que agrede. Entonces, bueno, aquel que abusa de un niño, sea de lo que sea, esto no es un tema de consagrado. Yo casi todas las mañanas que coloco el noticiero que yo veo en las mañanas, siempre en las noticias, casi siempre, de verdad, no exagero, casi siempre en las mañanas aparece una noticia de un abuelo, un tío, un papá, un padrastro que abusó, que violó a una niña, un menor o a un niño. Y eso pasa en Venezuela, ¿ok? Eso no estoy hablando de otro país. Cuando uno ve esas cosas, la reacción inmediata es tener desprecio por esa persona, pedirle que lo metan en la cárcel, quien dice que lo violen todos los presos, que lo maltraten, que lo golpeen, que lo castren. Todas esas cosas no les ocurre. Igualmente pasa con los tiranos, Mira, seamos honestos, ¿quién no se ha alegrado aquí con la muerte de presidentes que estuvieron activos y que le dieron enfermedades terribles? Y muchos dijeron eso fue un castigo de Dios, que tenía que llegarle su hora, es un bicho demasiado malo. Y hay otros que mataron terrible en Europa, que los colgaron en una plaza, que los arrastraron en carrozas. O sea, porque fue gente muy mala, fue gente que literalmente practicó el mal. Y pedirle a esas sociedades que sintieran compasión de ellos era pedir demasiado. Cuando uno ve al victimario, al psicópata, al que llegó y mató a no sé cuántos niños en un colegio, y después pedir que tengan piedad de él, no te van a hacer. O sea, no te sientas mal porque no te nace naturalmente sentir compasión de eso. Pero viene la compasión racional. Y resulta ser que en la Biblia, en el Evangelio, bueno, creo que eso debe estar en todos los Evangelios, pero principalmente creo que el que mejor lo puede narrar es el Evangelio de San Juan, que la pasión de San Juan es sumamente explícita, es larga, pero es muy explícita. Si no me equivoco, cuando hay iglesias que el Domingo de Ramos, que se lee la pasión, igualmente el Viernes Santo, quieren hacer la lectura muy detallada, hacen la versión de Juan. Cristo, en la pasión, en la vida de la pasión de Jesús, hay un momento que Cristo está crucificado, luego de haber sido flagelado hasta el punto de desmembrarle su piel, o sea, de arrancarle su piel, de destruirle su piel. Eran unos látigos de cuero, como si alguien ha visto la película La Pasión de Cristo, son muy fieles a lo que eran las flagelaciones en esa época. Pero además habían otros látigos que además del cuero tenían en las puntas unas púas. Entonces esto no solamente golpeaba la piel, sino que se clavaba y cuando lo alaban pues arrancaba piel. Por eso no es descabellado pensar que Jesucristo, cuando terminó de ser flagelado, se le verían las costillas, ya no se le vería piel, o sea, era un dolor brutal y se burlaban mucho de él. Y es importante que me permitan este espacio de reflexión para donde quiero llegar, que a mí me impactó mucho, insisto, esto no es mío, pero al final creo que tampoco es de Fray Nelson, creo que esto es de Dios. Y uno va recogiendo, va aprendiendo lo mejor de cada persona y lo proyecta, y todo es obra de Dios. Después que Cristo queda en ese estado tan deplorable,
que solamente el poder de Dios pudo haber sostenido que no murieran en el acto de sangrado. La cantidad de sangre que perdió Jesús tuvo que haber sido abismal. Y además esa escena de María en la película de Mel Gibson limpiando la sangre, o sea, recogiendo la sangre de su hijo porque era sangre sagrada. Hay que ver lo que eso representa para una madre, para María. Por eso es que les invito a los que no lo han escuchado a escuchar la reflexión del viernes pasado, que es la del viernes 10, porque me permite enlazar con la de hoy. Bueno, después lo coronan de espinas, lo escupen, le pegan, o sea, la cara destrozada. Y estos mismos verdugos, estos mismos bárbaros, lo llevan a rastras con la cruz y además lo obligaron a llevar su cruz, lo empujaban, él se cayó X cantidad de veces y se vuelve a levantar 3, 4, 5 veces, se vuelve a levantar y hasta que ya no pudo más. Y bueno, llega este cirineo que al principio no quería, pero después que acompañó a Jesús con la cruz y que nos dejó ese ejemplo de acompañar a nuestro Señor en el dolor, pues sencillamente yo estoy seguro que cuando llegó al Calvario quizás hasta quería morir con él, ¿no? Me parece que el llevar la cruz de Cristo debe haber en algún punto como lo que sentía Santa Rita, que veía la corona de espinas, la contemplaba y decía: Señor, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero sufrir un poco por ti. Y Cristo le colocaba la rosa y le colocaba la espina, y ella quiso la espina, y esa herida se le clavó y le hería, eso olía muy mal, era una herida abierta, como las estigmas del Padre Pío. Bueno, lo cierto es que Cristo llega al Calvario, la historia ustedes la saben mejor que yo, lo crucifican, lo levantan, y ahí a los pies de la cruz están sus mismos verdugos, estos que vienen desde flagelarlo, desde coronarlo de espinas, de escupirlo, desde empujarlo, desde golpearlo, desde negarle el agua. Y Él está allí. Y aquí viene la compasión racional de Jesús. Jesucristo eleva su mirada al Padre con la poca fuerza que le quedaría y expresa esto: Padre, perdónalos. Pero lo importante de esa frase no es esta, sino lo que viene después, el argumento. Jesús busca el argumento de este acto de compasión que Él quiere expresarle al Padre, que Él se forza a sentir. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesucristo consigue una forma de explicar un camino de compasión para estos, lo diría yo humanamente hablando, para estos animales que lo maltrataron de tal forma, endemoniadísimos, tienen que estar todos esos que estuvieron allí participando de aquello. Cuando Jesucristo consigue esa explicación al Padre, yo no sé, queda como entreabierto o entredicho cuál fue la respuesta del Padre. Sabemos la súplica del Hijo, pero no sabemos la respuesta del Padre. Hay algunas revelaciones, creo que son las de Ana Catalina Emmerich, no estoy seguro, eso sí me lo van a disculpar, que explican qué pasó con todos estos tipos después de que Cristo muere. Porque vino el terremoto, se abrió el velo del templo, pero hay narraciones que dicen que todos estos tipos murieron horriblemente, o sea, castigados muy duramente. Y yo particularmente coincidiría y entendería perfectamente esa versión. Pero a pesar de que hayan sufrido, y esto es importante tenerlo presente, una cosa es el sufrimiento del cuerpo, el castigo de lo que tú hiciste con tu cuerpo a otro cuerpo, y otra cosa es la compasión y la misericordia que Dios pudo haber sentido porque su Hijo se lo pidió, Dios Padre, porque su Hijo se lo pidió. Para que lo veamos en otros términos, el ladrón que estaba a la derecha de Jesús, a su derecha o a su izquierda, porque si yo me paro frente a la cruz estaba a su derecha, pero estaría a la izquierda de Jesús, que pide entrar en el reino de los cielos y que lo perdonaran. Y Jesucristo se lo promete además. Eso habla de la autoridad. Fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Jesucristo tiene la autoridad de prometer perdón y salvación al que está en la cruz porque se lo pidió. Pero Jesucristo no hace la misma afirmación a estos verdugos, porque ellos no se lo pidieron. ¿Ok? Por eso es que la salvación, como explicaba Calvino, no es una predestinación. La salvación es un acto de voluntad del que necesita ser salvado. Cristo lo dice y lo dice en voz alta, y ellos lo escucharon, porque para que eso haya quedado registrado tiene que haberlo escuchado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si se dejaron perdonar o no, hay solamente un soldado
creo que se llamaba Longino, y además es santo, San Longino, que fue el que cuando le traspasa el costado, se arrodilla y llora y se arrepiente, producto muy posiblemente de haber escuchado previamente todo lo que Cristo iba orando. Cristo ora por ellos, Cristo habla con su madre, con Juan, eleva la mirada al cielo. Este hombre ve que Cristo en realidad era una oveja indefensa entregada al matadero y se convierte. O sea que no todos fueron cruelmente malos hasta el final. Entonces, Cristo nos enseña un camino de compasión y de sanación emocional desde lo racional, desde el querer ser siempre buenos, desde el nunca dejarnos dominar por un sentimiento, porque podemos sentirlo, es legítimo sentirlo. Te odio, te desprecio, espero que te pudras en la cárcel, me hiciste daño, me das asco, todas esas palabras que a veces una mujer, sobre todo en las mujeres puede pasar, en los hombres también, pero pueden sentir desde su corazón, sentirse humilladas, maltratadas, pero viene entonces la elevación, que es lo que nos permite ser seres humanos con inteligencia y voluntad, que no es que vamos a andar por allí recibiendo golpes sin hacer nada. Cristo, insisto, a todos los que estaban allí no los salvó, solamente al buen ladrón, por su propia voluntad, porque Él se lo pidió. Pero por los demás lo que hizo fue orar, como ora por ti y ora por mí. Pero ¿realmente tú y yo le hemos pedido a Dios que nos permita estar en su reino? Es una buena pregunta para Cuaresma. En algún momento le hemos dicho al Señor esta oración: Señor, cuando yo me muera, cuando tú me llames, hoy, mañana, dentro de 10, 15, 20 años, cuando tú lo dispongas, prométeme, por favor, que voy a estar en tu reino y perdona mis pecados, porque son muchos. ¿Alguno se ha preocupado en hacer esa oración? ¿O estamos esperando que la muerte, porque la muerte nos puede llegar de cualquier forma? Y ojalá, otra recomendación que les hago ya para terminar, no le pidan a Dios muertes rápidas. Eso es la peor tontería que usted le puede pedir a Dios. No, quiero morirme un solo trancazo. No. Pídale a Dios la conciencia de su muerte. Que usted sepa cuando ya su hora está llegando. Para que haga un camino de perdón, de terminar de vaciar la maleta, de no irse con ataduras, de despedirse. Yo conocí un caso y siempre lo pongo a colación. Un caso de la señora Grania Blanco, que la nombro para que el Señor la tenga abrazada en su gloria, con un cáncer terminal. Y recuerdo, claro, porque estuve allí, llamó a sus 2 hijas, la sentó, cada una por separado, se despidió de ella, dio sus instrucciones, después llamó a sus amigos. Y a la semana siguiente se fue. Se fue en una paz, con un cáncer que batalló por años. Se fue en una paz tremenda. ¡Qué enseñanza! Esta mujer fue inteligente, una más amante de la Divina Misericordia, que hacía su coronilla todos los días a las 3 de la tarde. Eso es crecer espiritualmente. Así que estamos llamados a vivir una emocionalidad racional. No solamente hagamos lo que sentimos, eso es peligrosísimo, porque los sentimientos no son la guía. Recuerden que la guía siempre va a ser nuestro Señor. Y Jesucristo es magnánimo, es gigante, es incomparable, pero es humano también. Y si Él es humano, todo lo que Él hizo lo podemos hacer nosotros desde su naturaleza humana. No estoy hablando de la parte divina, estoy hablando de la parte humana. Todo lo que Cristo hizo, humanamente hablando, es imitable. Es imitable. Y además Él decía que hasta haríamos cosas superiores a las que Él hizo. No es cualquier cosa. Ánimo. Reflexionemos estas palabras, ojalá que podamos escucharlas, y a mí particularmente yo me las autopredico, porque me parece importante, ya estando a las puertas de la Semana Santa. Prácticamente faltan 2 semanas para la Semana Santa, caerían 2 viernes más, queda un viernes después del viernes de Concilio, y ya terminaríamos la serie de los viernes de Cuaresma, porque es Camino Resucitado, y ya posiblemente hagamos otra propia para la Semana Santa, no lo sé, pero lo importante es que sí podamos reflexionar y profundizar este tiempo que es tan hermoso, este tiempo en el desierto, donde seremos tentados, pero también podemos ser transformados, renovados y, lo más importante, salvados por la gracia de nuestro amado Jesús. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.